Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Petronas 7000E 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Petronas pertenece a la gama 7000, que es la gama más top del fabricante. Dentro del catálogo de productos de Petronas hay tres gamas inferiores denominadas 5000, 3000 y 1000. Este modelo se declara como aceite 0W30 y cumple de manera oficial con las normas API SN, ILSAC GF5 y ACEA C2. Tanto la norma API SN como la norma ILSAC GF5 se trata de las últimas versiones y ACEA C2 nos está indicando que se trata de un aceite mixed SAPS con contenido medio en cenizas y con un bajo HTHS, lo que significa que este aceite es un ahorrador de combustible. En cuanto a homologaciones de fabricante, cumple de manera oficial con PSA B712312, Ford 950A y Jaguar Land Rover 03.5007. Pasamos a detallar las características técnicas que nos arroja el fabricante de muy fácil acceso a través de su página web. Los dos primeros parámetros nos indican el aspecto y la densidad a 15 grados, dos datos que me parecen totalmente irrelevantes, y aquí el primer parámetro, que es un poco curioso, es la viscosidad a 100 grados, que indica que tiene una viscosidad de 10. Con curioso me estoy refiriendo a que su viscosidad a 100 grados es relativamente baja. Si bien entra dentro, según la tabla J300, del rango que tiene que tener un aceite con una viscosidad en caliente denominada SAE 30, su viscosidad se inclina más a la viscosidad más baja, rasgo común y muy típico de los aceites con un bajo HTHS y ahorradores de combustible. Otros aceites que estamos acostumbrados a ver en el canal, también con una viscosidad en caliente de SAE 30 y ACEA A3B4 o C3, su viscosidad rara vez baja de 11,5, aproximándose más al límite de 12,5 que impone la tabla SAE J300. Estos aceites que comento, ACEA C3 y A3B4, aun siendo aceites SAE 30 en caliente, se consideran no ahorradores de combustible, ya que su viscosidad se inclina más a la parte alta de la tabla SAE J300 y su HTHS es igual o superior a 3,5. El índice de viscosidad nos indica que es de 174, muy similar a otros aceites 0W30 y 5W30 que hemos visto en el canal. En el punto de inflamación no especifica demasiado, simplemente nos indica que es superior a 200 grados. El TBN, que nos indica la capacidad de detergencia y neutralización que tiene el aceite, nos indica que está en un rango de 8, y en cuanto al punto de fluidez también es bastante parca la información, simplemente nos indica que es inferior a 40 grados bajo cero. En principio de esta tabla no hay nada a destacar, simplemente el punto de la viscosidad a 100 grados, que tratándose de un aceite destinado al ahorro de combustible, pues es relativamente bajo. Pasamos a la hoja MSDS, que es una hoja que tienen los fabricantes, en este caso Petronas lo pone de muy fácil acceso a través de la página web, y en ella indica algunos de los compuestos que contiene su producto, en este caso el aceite, que puede ser tóxico y químico y que pueden, por ejemplo, contaminar el agua, irritar la piel, irritar los ojos o también los problemas que pueden surgir por inhalación. Como tal, el fabricante aquí no va a indicar la receta del aceite, ya que es secreto empresarial, pero sí que indica unos códigos, un CAS, que más o menos podemos ir intuyendo un poco qué tipo de base se ha utilizado para la formulación de su composición. En esta hoja indica un CAS 68037-01-4, que se trata de aceite base PAO grupo 4, y el fabricante indica que lleva una concentración comprendida entre un 30 y un 40%. También indica un CAS 64742-54-7, que se trata de una base HC grupo 3 y nos indica el fabricante que lleva entre un 20 y un 30%. Aquí lo importante sobre todo es buscar aceites que llevan la máxima concentración de PAO posible. Pasamos al análisis de laboratorio. Este análisis se realizó a finales de 2015, principios de 2016. Lo que sí también tengo que informar que la hoja MSDS, así como la hoja de propiedades típicas, el fabricante a día de hoy también conserva hojas del año 2015 y 2016, así que estoy bastante convencido que a día de hoy sigue todo vigente. Pasamos a la viscosidad a 40 grados de 52,97. Es realmente baja, pero tratándose de un 0W30 es una viscosidad que debe de tener. Otros aceites que hemos visto, por ejemplo en 5W, su viscosidad estaba en torno a 65, 70, 75. 52,97 realmente baja, lo que significa que en los arranques en frío este aceite tiene una muy buena bombeabilidad. Viscosidad a 100 grados, 9,81, realmente baja, incluso por debajo de lo que indica el fabricante,
fabricante, aquí indudablemente lo que se está buscando es el máximo ahorro de combustible. Índice de viscosidad 174, prácticamente clavado a lo que indica el fabricante, y el TBN 7,27. El TBN, recordad que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite. El fabricante indica 8, aquí ha dado 7,27. Hay que darle un pequeño tirón de oreja a Petronas. Hemos de pensar que también depende de la partida o que puede ser del margen de tolerancia y de error que pueda tener el laboratorio. Con todo y con ello no es excesivamente bajo, no es para nada preocupante, ya que aquí lo importante es que la diferencia entre el TAN y el TBN sea lo mayor posible. En cuanto al parámetro TAN, 1,63 no es ni especialmente bajo ni especialmente alto dentro de la media de otros aceites mid-subs que llevamos visto, y en cuanto a la concentración de ceniza, 0,82, que está justo en el límite que impone ACEA, que en este caso impone un límite de 0,8, aquí ha dado 0,2, que es una minudez. El punto de congelación 52 grados bajo cero, muy buena temperatura. Recordad que el fabricante declara que es nada más que inferior a 40 grados bajo cero, en este caso lo supera por bastante, y en cuanto al punto de inflamación es de tan solo 216, relativamente bajo, pero tiene su explicación. En este tipo de aceite 0W30, y más aún tratándose de un aceite con bajo HTHS, el cual su viscosidad a 100 grados no llega ni siquiera a 10, apenas se utilizan polímeros espesantes, y los propios polímeros espesantes suelen elevar al alza lo que es el punto de inflamación. No es para nada normal, y más adelante en próximos vídeos que veremos también de 0W30 con características similares, podréis comprobar que este punto de inflamación es muy común en este tipo de aceite. La capacidad de bombeo, que se mide en los 0W a menos 35 grados bajo cero, arroja una puntuación de 5120 y es realmente bajo, y esto es bueno. ACEA en su tabla SAE J300 para los aceites 0W indica un límite de 6200, y aquí hay un margen bastante grande, señal inequívoca de que este aceite se comporta súper bien a temperaturas muy bajas. En cuanto a la evaporación NOAC, 11,8, comparado con otros 5W30 y 5W40 quizás sí parece ser un poco elevado así a simple vista, pero también tiene su explicación directa en cuanto al paquete de aditivos. Igual que pasaba con el parámetro de inflamación, que es relativamente bajo, en este tipo de aceites la evaporación NOAC, al no haber utilizado prácticamente polímero espesante alguno, suele ser un poco elevado al alza, pero entra dentro de la media de otros 0W30 que tienen estas mismas características, así que no hay problema. En otro vídeo anterior comenté, y aquí lo vuelvo a recordar, que siempre que se estén comparando distintos tipos de aceite, hay que comparar de tú a tú aceites que tengan la misma viscosidad y el mismo ACEA, ya que por ejemplo no se puede comparar un 0W30 como es este o un 0W16 con un 10W60, por ejemplo. Estoy poniendo márgenes muy grandes para que se entienda, ya que la concentración de polímero así como el tipo de polímero utilizado es muy distinto y puede variar mucho el tema de la evaporación así como el punto de inflamación. Así que siempre que estéis comparando aceites tenéis que comparar de tú a tú aceites que tengan aproximadamente las mismas características, sobre todo en cuanto a viscosidad. Seguimos con el análisis. La concentración de azufre 0,269, igual no es la más baja que hemos visto hasta ahora, pero sí que entra sin problema dentro del 0,3 que impone ACEA para su modelo ACEA C2. Pasamos al paquete de aditivos. Empezamos con el molibdeno, 103 ppm, partes por millón. Es una buena concentración. Hay fabricantes que el molibdeno no lo utilizan, otros que sí que utilizan concentraciones de 80, 90, en este caso 100. Otros fabricantes hemos visto de 150, 250, 500, 1000. Ya cada fabricante determina la cantidad que ve conveniente. En este caso el molibdeno es un modificador de fricción que lo que va a hacer es, por un lado, reducir un poco el consumo de combustible, y por otro lado también va a ayudar a reducir el sonido del motor. En cuanto a fósforo y zinc, 737, 827, estos dos compuestos juntos forman el ZDDP, que es un aditivo antidesgaste y antioxidante. Lleva una concentración muy parecida a otros 0W30 y 5W30 que hemos visto en el canal mid-subs. Bario no lleva. Boro, que hace función también antioxidante y dispersante sin cenizas, 80, no es relativamente excesivo, pero bueno, es bueno que lleve. Magnesio 10, esto es prácticamente homeopático, hace función de detergente. Y en cuanto al calcio, que sí que es detergente por excelencia, lleva una concentración de 1876 ppm, que entra dentro de un rango normal de otros aceites que hemos visto, ACEA C3 o C2. En este caso los ACEA C sí que suelen venir bastante recortaditos del calcio,
ya que el calcio suele elevar al alza y bastante el tema del azufre y la concentración de cenizas. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antifricción y también hace función de antioxidante. No se ha utilizado, este tipo de aditivos lo hemos visto en algunos modelos de Ravenol. Titanio también hace función de antioxidante y antidesgaste, lo hemos visto en algunos aditivos de Castrol, sobre todo la gama Edge, en este caso tampoco se ha utilizado, y el parámetro de oxidación de 13, aquí directa o indirectamente podemos entender que en esta formulación de aceite no se ha utilizado ningún tipo de éster. Aquí pasamos a la hoja FTIR, que aquí podemos calcular muy aproximadamente la concentración de PAO o de éster que se haya podido utilizar. En este caso la cresta del éster está muy baja, es la que está en torno a 1750, indudablemente este aceite no lleva nada de éster. Y en cuanto al PAO, que es la cresta que se forma más o menos en la altura de 722, está un poquitín por encima de 1, no excesivamente. Aquí, según la hoja MSDS, hemos visto que el fabricante declara que lleva entre un 30 y un 40% de PAO. En este caso yo me inclinaría más bien a que lleva en torno a un 30% de PAO. No es excesivo, pero es importante que lleve. Otros aceites que hemos visto eran puramente base HC y en este caso el fabricante sí que le ha dado un plus de calidad al aceite añadiendo lo que es la base PAO, que pertenece a los aceites base grupo 4. Bien, pues llego al apartado de las conclusiones finales. Cosas que me han gustado, pues por ejemplo la base, que es lo principal, se ha utilizado PAO. Si bien no lleva ninguna locura, pero ya lleva un 30% de PAO, que está por encima de la media de prácticamente el resto de la competencia. También me ha gustado mucho sus buenas propiedades, sobre todo en frío, se comporta muy bien. Esto va a ayudar sobre todo si dejas el coche durmiendo en la calle, cuando es en invierno, sobre todo en las noches y las mañanas que son muy frías, pues en tal que arranca el motor cuando lleva varias horas parado, va a hacer que el aceite fluya mucho más fácil y de manera muy rápida a todo el motor, sobre todo a las partes altas. El paquete de aditivos, muy correcto, muy equilibrado, no se cede en nada, pero todo muy correcto y es moderno porque lleva, como a mí me gusta, un poco de cada. Y sobre todo, el apartado que más me gusta de este aceite es su buena relación calidad-precio. Este aceite donde más barato lo vais a encontrar es en la página web de Óscaro en 33 euros. Es un preciazo, es un preciazo. Relación calidad-precio, un preciazo. No hay nada que se le parezca. Ya os digo que ningún otro fabricante, ni Shell, ni Mobil, ni Castrol, ni Motul, ni prácticamente ninguno de los más conocidos que hay a día de hoy en el mercado, tiene nada que se le parezca así en 0W30 CAC2 con un 30% de PAO en ese rango de precio. Si tu coche actualmente está utilizando un 5W30 CAC2, este Petronas 7000 0W30 es una opción muy a tener en cuenta. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, espero que te haya gustado. Dale like si te ha gustado el vídeo, dale dislike si no te ha gustado, y si quieres estar atento a todo lo relacionado con el mundo de los aceites y así aprender a elegir el mejor aceite para tu motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.